Desde luego es importantísimo para nuestra escuela escuchar a los expertos. Ha sido una demanda permanente en meses pasados. Tenemos ya un buen tiempo tratando de reestructurar nuestro plan de estudios, que ya tiene más de 15 años. Ha habido un debate intenso, eso es muy favorable, los debates son buenos, argumentos, contraargumentos, y bueno, finalmente tenemos que llegar a síntesis que satisfagan a todos. Y eso es precisamente la intención de este tipo de eventos, en donde exista información fehaciente sobre las tendencias en educación médica, las tendencias en desarrollo curricular, las experiencias de instituciones muy importantes en el país, qué ha pasado en estas universidades con sus reestructuraciones curriculares, han tenido éxito, no han tenido éxito, cuál ha sido su limitación, cuál ha sido su avance. Es necesario pues escuchar lo que ha ocurrido en otros ámbitos de la educación médica nacional. Una vez que tengamos este panorama, este contexto, estaremos listos para pues, instalar nuestra comisión de rediseño curricular la próxima semana, establecer un cronograma y a partir de ahí desembocar en un taller de reestructuración curricular después de que los diferentes grupos de trabajo de esa gran comisión, que tendrá más de 100 miembros, pues lleguen a conclusiones, una vez que las academias también lleguen a conclusiones, es decir, una vez que tengamos todo consensuado. Nada se va a hacer si no es con el acuerdo de las academias. Esa es la única manera de fortalecer la educación médica en nuestra escuela, que nos pongamos todos de acuerdo, y para eso primero requerimos información objetiva. Esa es la idea de este tipo de eventos, haremos los que sean necesarios, de manera que trabajemos en un debate intenso de las ideas sobre las corrientes educativas y desde luego, una vez que nos pongamos de acuerdo en eso, cómo hacer operativo a lo que hayamos llegado. El área clínica es tremendamente importante, el aspecto operativo en las áreas clínicas es un asunto nada despreciable, hay que considerar que esa reestructuración va a impactar pues, los hospitales, las áreas clínicas, que son más del 60% de la carrera de médico, cirujano y partero, y con las cuales pues nosotros tenemos un excelente trabajo, vinculación, acuerdos, pero que en realidad están fuera de la escuela, son extramuros. Eso hace tremendamente complejo hacer operativo lo que propongamos. La participación de los clínicos en ese sentido es tremendamente importante. La experiencia clínica tendrá que ser ampliamente considerada y eso va a enriquecer enormemente el debate. El doctor Víctor García es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Ciencias con especialidad en Fisiología Celular y Molecular por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Él es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y profesor de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores, Campus Iztacala, UNAM. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos. En primer término, pues es un gusto, quiero expresar ese beneplácito por estar aquí entre todos ustedes. El Politécnico, como ustedes lo escucharon, también significa parte de mi formación, parte de mi trayectoria, parte de mi historia, y pues es un orgullo estar compartiendo con ustedes este momento. Gracias a la amabilidad del doctor Eleazar Lara Padilla, quien tuvo a bien hacer la invitación a su servidor. La idea de esta plática es, en primer término, no dar pautas para que ustedes actúen de determinada manera. La idea es tener claro en qué momento histórico estamos transitando en la educación médica en México, cuáles son los referentes que se tienen que considerar para poder analizar pues, quiénes somos en este momento. El hablar de un eslogan que dice la técnica al servicio de la patria nos compromete a muchas cosas. No es un enfoque técnico en la forma como tradicionalmente lo entendemos, es un enfoque en el cual todo el soporte teórico, metodológico, debe de soportar una práctica profesional que va a cumplir con un objetivo específico. En ese sentido, entonces,
La plática, aunque habla de aspectos generales de la educación médica en México, está enfocada para que ustedes reflexionen con profundidad. Solamente son algunos ejemplos de lo que implica hoy en día la formación de estudiantes de medicina, pero que les dé herramientas para la discusión y que a través de esa discusión ustedes puedan lograr justamente la identidad politécnica. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tipo de médicos estamos formando? ¿En qué son diferentes a los de la UNAM, a los de las universidades particulares, a los de las universidades de otros estados? ¿Qué nos asemeja? ¿Y de qué manera estamos tributando a consolidar las bases para el año 2020, 2030, 2040? Porque así es como tenemos que planear a futuro. El momento histórico que nos tocó vivir a nosotros como docentes, pues es el hoy. Y aparte de ejercer la medicina, tenemos que también sentar las bases para los nuevos médicos. Y eso no implica quedarnos aquí solamente esperando a ver qué contexto nos toca, sino empezar a construir el contexto, el modelo de atención a la salud, que es donde se van a desempeñar justamente nuestros egresados. Entonces el reto es fuerte, pero por favor tengamos en mente la técnica al servicio de la patria como nuestro referente principal. La primera, por favor. Y entonces la primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ustedes conocen pues los objetivos terminales, el perfil de egreso de sus estudiantes. Sin embargo, cuando acudimos a la sociedad en su conjunto, la queja es esta: ¿cómo está ejerciéndose la medicina en México? Y no quiere decir necesariamente que sea por mala formación, sino porque además los escenarios de práctica pues no reúnen siempre las condiciones más importantes. Entonces fíjense ustedes cómo se está conceptualizando la figura del médico. Este es un ejemplo chusco que tomamos de alguna página de internet, pero que quiere dar la idea de la preocupación que debe de tener en nuestras mentes este aspecto de la formación médica. Siguiente, por favor. El mejor referente para analizar la educación médica, tenemos varias alternativas, pero es el que creo que yo apunta a consolidar, a integrar más aspectos, que es el de la calidad. ¿De dónde viene este aspecto de la calidad? Pues de la globalización. Ustedes saben que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio se empezó a hablar de la calidad, se empezó a hablar de la manera en la cual nuestros médicos podían insertarse no solamente en México, sino en los países que conforman el Tratado de Libre Comercio e incluso más allá. Ahora con las tendencias de internacionalización va todavía más allá esta condición. Por lo tanto, entonces, a nivel internacional se han establecido estándares. Pueden ustedes acudir a los estándares que tiene la World Federation for Medical Education, los estándares nacionales que surgieron en la ANFEM y que posteriormente los está manejando en este momento el COMAEM y que sirven como referente para acreditarnos, los estándares de Estados Unidos y Canadá, que de alguna forma todos van en el mismo sentido de qué manera se va a comportar el médico. Entonces la globalización es el detonante de esta cuestión de calidad y nosotros tenemos que tenerla siempre muy clara. ¿Con qué calidad se están formando los médicos en este momento en el Instituto Politécnico Nacional? En los temas educativos, y esto de dónde salió, porque a nivel internacional se acepta que en los sistemas educativos recae la responsabilidad de generar y difundir el conocimiento en la sociedad. Por lo tanto, no es menuda labor, es una labor de cambio, de transformación, de qué manera vamos a impactar en el futuro. Y esto quiere decir que pues, tenemos desafíos cualitativos, no cuantitativos, que esa es la gran distorsión que ha habido de solamente manejar números, como lo veremos más adelante. Hay condiciones que deben de privilegiar la calidad, los perfiles, los escenarios que estamos manejando, y a eso se refiere esta condición de lo cualitativo. Y esto nos debe de llevar a reflexionar hacia dónde queremos ir y cómo debemos organizar nuestras respectivas instituciones. Esto es una escuela, una facultad, una universidad, para que podamos tener un sistema educativo robusto. La ANFEM está haciendo lo propio, pero al mismo tiempo cada una de las universidades que conformamos esta asociación, pues tenemos que trabajar para poder ir en el mismo sentido. No podemos estar en discordancia, sino al contrario tenemos que, en términos generales, tener una línea de trabajo que nos permita vertebrar todo este proceso de formación. Siguiente. Como les decía, tenemos entonces una aproximación a la calidad a través de una perspectiva que no es la única, afortunadamente,
afortunadamente, pero es una perspectiva que nos ha limitado bastante en la formación de médicos. Esta perspectiva viene de un modelo de calidad basado en resultados, pero de resultados numéricos, de resultados cuantitativos. ¿Cuántos médicos estás formando? No importa cómo los formes, nada más dime cuántos. Y ahí es como hemos estado compitiendo las escuelas. ¿Cuántos médicos metes al examen nacional de residencia? ¿Cuántos tienes con maestría? ¿Cuántos pertenecen al SNI? ¿Cuántos? ¿Y la calidad? El desempeño, el ejercicio, no se está considerando en la dimensión que corresponde. Por lo tanto, es un criterio económico el cual se utiliza para decir si estás optimizando adecuadamente los recursos porque con poco estás sacando a muchos. Pero los aspectos de detalle es lo que nos toca a nosotros en las academias, analizar de qué manera lo estamos haciendo y hacia dónde queremos encaminar, porque de ahí depende pues la solicitud de nuevos presupuestos, la compra de equipos y materiales, la capacitación docente, que es un aspecto fundamental, y los elementos que le vamos a proporcionar a los estudiantes. Las grandes decisiones: ¿uso las tecnologías de la información y comunicación o no? ¿Uso simuladores o no? ¿Uso laboratorios o no? ¿Los envío a campos clínicos o no? ¿Y qué tipo de campos clínicos? Entonces, todas son las grandes decisiones derivadas de hacer este ejercicio de análisis, por favor. Por lo tanto, entonces, una sugerencia es que ustedes consideren una aproximación a la calidad desde una perspectiva donde entender la eficiencia en este marco permite superar ese reduccionismo que les acabamos de comentar, eficientista, porque integra un criterio netamente educativo. Si en nuestra misión, visión, objetivos terminales y valores está la formación no solo de médicos, sino de ciudadanos y de personas integrales, tenemos que voltear a estos aspectos cualitativos que el modelo actual no nos permite ver tan claramente. Siguiente, por favor. Y entonces tenemos que reflexionar. Finalmente estamos en un escenario donde recibimos influencias externas, pero que también deben de consolidarse en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia manera de organizar todo lo que hoy somos como Instituto Politécnico Nacional. Entonces, el nivel exógeno es el propio de todo el sistema educativo con los actores que vamos a mencionar más adelante, y el endógeno corresponde ya a las particularidades que ustedes van a dimensionar con los trabajos que van a hacer en el análisis curricular que ya nos anunció el señor director. Siguiente, por favor. Dentro de las cuestiones exógenas, tenemos un esquema que fue propuesto por el doctor Julio Frenk y que le agregamos algunos elementos para complementarlo, en el cual tenemos dos grandes elementos, que son, en su lado izquierdo está el sistema de salud con los actuales niveles de atención, y en el lado derecho tenemos el sistema educativo, que incluye no solamente lo que en este momento nos atañe, que es la formación de pregrado, sino además el posgrado, y un aspecto que todavía tenemos pendiente todas las instituciones educativas, es la educación médica continua, o lo que se conoce hoy a nivel internacional como desarrollo profesional continuo, y que además tiene ya una serie de estándares perfectamente establecidos. Estamos en una interacción constante entre estos dos elementos, y aquí es donde tenemos que precisar cuál es el papel, porque desgraciadamente las instituciones educativas nos hemos de alguna forma esperado a que haya cambios en el sistema de salud para poder adecuar, en el buen sentido del término, qué profesionales estoy formando. Pero como ustedes lo ven, estamos al mismo nivel, no es una subordinación de unos a otros, tiene que ser mutuamente complementario, y por lo tanto gran parte del diseño de los sistemas de salud depende de los grupos que están en las universidades, que es donde se razona, donde se piensa, donde se genera el conocimiento, como veíamos en las primeras diapositivas. Esto no son palabras de su servidor únicamente, está respaldado por el grupo del doctor Julio Frenk en el documento donde habla del perfil que deben de tener los profesionales para el siglo XXI, y esto es a nivel internacional. El gran problema ha sido la falta de vinculación. ¿Y cómo se logra esa vinculación? A través de la calidad en los servicios de salud y en los educativos, la equidad en los mismos, y que estos recursos sean eficientes y eficaces para lograr la mejora de la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Que las escuelas y facultades analicemos y propongamos modelos de educación médica que a su vez sean compartidos con el sector salud, y que de ello emane modelos de atención integral que nos permitan saber si vamos en la dirección correcta en la formación de estudiantes para hacer los ajustes. Entonces es un proceso dinámico que no nos puede permitir más que un cierto periodo de análisis para
poder probar nuestros modelos y hacer los cambios correspondientes. Entonces, hoy más que nunca se antoja necesario el que tengamos dinamismo en las instituciones educativas para poder lograr esto. Siguiente, por favor. Está muy reducida la imagen porque pues así es la estadística, disculpen, pero vamos a tratar nada más de rescatar lo que aquí se menciona. Esto es un reporte que hizo el INEGI con motivo del Día del Médico en octubre del 2014, 23 de octubre de 2014, en el cual ustedes pueden apreciar en la línea media lo que es el número de médicos por cada 1000 habitantes en la media nacional. Y estamos hablando de 1.9, si mis ojos no me fallan mucho, 1.9 por cada 1000 habitantes. Y tenemos estados como el Distrito Federal, que incluso están por arriba de esa media nacional, 2.9, estamos hablando de médicos generales y especialistas. Pero también tenemos estados como Zacatecas, que todavía tienen un rezago importante. Un gran asunto que tenemos que discutir es cuántos médicos estamos necesitando y dónde los estamos necesitando. Entonces, con esta primera aproximación, que tengan una idea de dónde estamos geográficamente ubicados para saber pues, cuál es el contexto que tenemos que analizar con relación a la competencia. Estoy hablando no de competencias de habilidades, destrezas y conocimientos, sino competencia de cómo me posiciono, de qué manera logro un espacio en el grupo de todas las escuelas que al menos aquí están en el DF y zona metropolitana. Siguiente, por favor. Como referente, entonces, tenemos que saber el número de escuelas, cómo ha ido evolucionando. Entonces, tenemos que en el periodo de 1967 a 1972, existían en 1967 21 escuelas de medicina y que en 1972 pasó a 25. Luego de 72 a 77 hubo un incremento de 25 a 55. Para los datos actuales del COMAEM en 2014 se reportan 111 escuelas y facultades de medicina. La ANFEM tiene afiliadas 93 de esas 111 escuelas y facultades de medicina, pero todavía más. Hay otras fuentes, entre ellas la propia Secretaría de Salud, que nos están hablando entre 125 y 130 escuelas de medicina. La discrepancia aparente es porque hasta que no solicitan campos clínicos, no se sabe de su existencia. Son aprobadas a nivel de los estados y pues resulta que hasta que solicitan campo clínico nos damos cuenta de que ya tienen matrículas funcionando y demandando más espacios. Por lo tanto, entonces tenemos una área de oportunidad importante, porque a su vez la matrícula, fíjense el incremento que ha tenido, de 1967 que eran 21,000 estudiantes, hoy estamos manejando una cifra aproximada según ANUYES de 114,000 estudiantes en la carrera de medicina. Siguiente, por favor. Y el comportamiento, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no nos ha reventado toda esta situación? Pues creo que la respuesta está justamente en esta estadística, donde hacen un análisis, estos son datos de la propia Secretaría de Salud, donde hacen un análisis de la evolución histórica que ha tenido el comportamiento del ingreso, de la matrícula, del egreso y de la titulación. Y observen ustedes que en la parte superior de la gráfica, en rojo, está justamente lo que corresponde a la matrícula. La matrícula está en niveles muy elevados y en crecimiento constante. Sin embargo, observen ustedes en la parte inferior de la gráfica cómo tanto el egreso como la titulación se mantienen todavía muy abajo. Creo que eso es lo que nos ha salvado de que no nos explote la bomba, y algo tenemos que hacer, porque tenemos muchos estudiantes todavía en proceso, y eso habla de inconsistencias internas de las propias instituciones que tenemos que manejar. Entonces, ahí hay un motivo de reflexión. Yo no tengo datos en este momento de cuál es la retención en sus diferentes niveles en esta institución, pero ustedes sí los tienen, ustedes saben exactamente cuáles son aquellas áreas donde se van atorando los chicos y qué podemos hacer pues para también no crear frustración en ellos. Entonces vean ustedes este comportamiento. Siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces también otro aspecto importante. ¿Cuál es el papel de la mujer en la formación médica en el momento actual? Y observamos entonces ahí en el color más oscuro la participación de los varones y en el color verde claro la participación de las damas. Y observamos que hoy más del 50% de las matrículas en prácticamente todas las escuelas y facultades corresponde a damas, ¿de acuerdo? Y eso es un aspecto importante por lo siguiente. Siguiente, por favor. Fíjense ustedes, aquí está una gráfica que igual produjo el INEGI, en la cual observamos la proporción de médicos trabajando por género. A pesar de que son más las mujeres,
vean ustedes cómo está el mercado de trabajo. Hay más hombres, sobre todo en algunas entidades como Sonora, donde prácticamente la mujer es un porcentaje mínimo lo que está participando en la educación médica. Ello no quiere decir necesariamente que no haya las oportunidades para el sexo femenino, sino que la mujer tiene el doble dilema de decidir o es madre o es profesionista. Algunas logran conjuntar ambas condiciones y qué bueno, pero un gran porcentaje deserta, no solo del nivel licenciatura, sino incluso del posgrado. Cada vez vemos más frecuentemente bajas de los estudios de especialización por esta condición. Entonces, también tenemos que pensar cuál es la situación del Politécnico en este momento con relación al género y qué podemos hacer para poder apoyar estas condiciones. Siguiente, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque observen ustedes en la parte de arriba está en color violeta el egreso de los médicos generales y la estimación para los siguientes años de cómo se comporta esto. Se observa un franco incremento. Sin embargo, observen en la parte inferior de la gráfica, las plazas nuevas para los médicos generales van para abajo, prácticamente no se están abriendo, y las plazas nuevas estimadas para médicos generales, pues con mayor razón. Cada vez es así como una población en extinción, pero sin embargo pues seguimos formando médicos generales. ¿Qué vamos a hacer con estos médicos generales? Ahí es donde vuelvo a reiterar, las instituciones educativas tenemos que también empezar a promover pues dónde van a trabajar nuestros médicos, no quedarnos esperando a que solamente sea un problema que resuelva el sector salud, porque difícilmente lo va a poder hacer ante las carencias económicas que tenemos y toda nuestra historia. Siguiente, por favor. La perspectiva de crecimiento de la matrícula, pues no se ve que se vaya a detener. Entonces es un proceso que va a seguir aumentando y por lo tanto tendremos que pelearnos por espacios cada vez de manera más encarnizada entre los diferentes egresados. Siguiente. Todavía más, la alternativa podemos decir que aquí es donde sugiero que la valoren con mucho cuidado, el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Es una alternativa entre todas las que pueden tener los egresados de las escuelas y facultades. Sin embargo, en este documento pues, nos muestran que de cada 100 egresados del nivel medio superior que presentan examen de admisión para una escuela o facultad de medicina, 18.3 son aceptados como alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura, de los cuales 12.8 terminan la carrera y presentan el examen nacional de residencias médicas, y de esos 4.3 son alumnos de nuevo ingreso a los cursos de especialización. Entonces es reducido, y si a esto, aquí todavía no estaba completo, pero si a esto le quitamos el aproximado 20-30% de renuncias que se dan en el examen de residencia, todavía se reduce de manera más importante esta problemática. Siguiente, por favor. ¿Qué nos reporta en el último documento la doctora Marcela González de Cosillo? Pues vean ustedes ahí que la mayor parte de nuestros residentes se están formando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y un 35% a nivel de la Secretaría de Salud, con los perfiles diferentes que manejan ambas instituciones. El resto pues están repartidos en... Gracias. El resto están repartidos en el IMSS, ISSSTE, Pemex, instituciones privadas, otras instituciones públicas estatales, etcétera. Total, nos da un total de 25.467 plazas disponibles en este momento para nuestros residentes. Siguiente. ¿Cuántos vienen de escuelas públicas y cuántos vienen de escuelas particulares? Y aquí llama la atención que de 92 escuelas que tuvieron representación en este examen nacional de residencias último, pues tenemos que un 57% provienen de escuelas públicas y el 43% de escuelas privadas. Siguiente, por favor. Y entonces nos hacemos la pregunta, pues ¿cuántas escuelas públicas y cuántas escuelas particulares hay en México? Y entonces tenemos que en 1961 existían 19 escuelas públicas contra 2 particulares. 2014, 52 públicas, 41 particulares, lo que indica que sigue siendo muy atractivo estudiar medicina y por lo tanto pues tenemos que seguir trabajando para dar nuestro mejor esfuerzo. Institución pública o privada, no importa, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Siguiente. Y observen ustedes, aquí también la doctora González de Cosillo nos hace una reflexión con relación a... sí dejo ver acá los que están de este lado, ¿sí? ¿No? Para bajarme de aquí. Ustedes díganme, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. El promedio de los sustentantes, fíjense cómo está el promedio general en 60.42.
Y aquí tenemos entonces que las escuelas públicas están saliendo mejor, dentro de lo que cabe, porque habría que valorar qué implica sacar 62%, ¿de acuerdo? De acuerdo a la estructura del examen, de acuerdo a las condiciones de nuestros egresados. No es un referente que deba ser tomado a pie juntillas como indicador de la calidad, es un elemento solamente. A diferencia de lo que sucede en las escuelas privadas que están en consolidación en muchos casos y que todavía tienen áreas de oportunidad importantes. Sin embargo, cabe mencionar que la primera escuela que está metiendo residentes con los más altos promedios es particular, seguida de una pública. Entonces hay que por eso interpretar adecuadamente los datos para no irnos con falsas positivas o falsos negativos en este proceso. Siguiente, por favor. Otra condición que también es muy importante es no olvidar la evolución demográfica y epidemiológica en este país. Como ustedes saben, desde hace ya varios años se habla de la transición epidemiológica, de la transición demográfica. Sin embargo, observen ustedes en este último examen, ¿cuáles son las especialidades que tienen mayor número de plazas ofertadas? Y entonces observamos aquí algo que llama la atención: pediatría. ¿Sí? Siguiente, por favor. Las que menos número de plazas tienen, pues son, nada más a manera de ejemplo, creo que ya me está aquí fallando el señalador, geriatría, ¿sí? Y observen la siguiente gráfica que ya la presentó el doctor Ruelas en muchos eventos, por favor. Ahí está una comparación de la transición demográfica. Entonces, en el año 2000, la población entre 0 y 14 años era de 32.6 millones, y para el 2030 se estima que haya 25.2 millones. Esto es, muchas gracias, sí, gracias, un decremento del 23%, y sin embargo seguimos promoviendo las plazas de pediatría, y en el ideario de nuestros estudiantes sigue la idea de, pues vamos a ser pediatras. ¿Qué sucede con la población entre 15 y 44 años y de 45 a 64 años? En el 2000, 55.3 millones y en el 2030, 81.4 millones, lo que nos habla ya de un envejecimiento progresivo de la población. Aquí estaría entonces, por ejemplo, medicina interna, pues que todavía tendría vigencia, gineco y otras especialidades de ese tipo. Trauma y ortopedia, que también van a estar muy demandadas ante el impacto de los accidentes y traumatismos hoy en día. Pero ¿qué pasa con la población de 65 años y más? Que en el 2000 era de 4.6 millones. Nadie la tomaba en cuenta. Sin embargo, se estima que para el 2030 seremos, si es que su servidor está incluido todavía en ese grupo, 14 millones. ¿Y entonces cuál es la expectativa? Hay muy pocos geriatras en este momento y no se ve cómo vayan a crecer, sigue siendo poco atractivo. Entonces, motivo de reflexión para este análisis curricular es de qué manera estamos incorporando en nuestros planes de estudio las diferentes etapas de vida. Cómo los alumnos salen conscientes de que no es lo mismo atender un niño que atender un adulto joven, que atender un adulto mayor. Tenemos condiciones diferentes, tenemos que hablar de la fisiopatología de cada uno, de la fisiología, del efecto de los fármacos en los 3 grupos etarios por lo menos, y de esta manera tener muy claro cómo vamos a considerar esto, porque es la formación para 2030, no estamos hablando de la formación para el día de hoy. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo, doctor? No me vaya yo a pasar. Vamos, gracias. Y entonces, pues la otra pregunta es, desde la perspectiva del COMAEM, ¿cómo estamos en la calidad de la educación médica? Todos decimos formamos médicos, pero cuando nos sometemos a evaluaciones de CIES o de FIMPES, en el caso, o de COMAEM, pues a veces resulta que no es así. ¿Quién sabe cómo los estamos formando? Esta escuela tiene antecedentes de acreditación, excelente. Tienen entonces muy claro cuáles son los elementos mínimos en los que han tenido fortaleza y cuáles son los elementos en los que hay área de oportunidad. También eso es digno de considerarlo en el análisis curricular que ustedes están por iniciar. A nivel nacional, ¿qué sucede? Tenemos que, acreditadas en este reporte a octubre de 2014, el COMAEM nos dice que hay 33 escuelas públicas y 18 privadas, 51. Lo que hace un porcentaje de menos del 50% de escuelas que están acreditadas.
Todas las demás o están en proceso, o no les ha interesado, o están apenas en las primeras etapas de su apertura y por lo tanto todavía no les corresponde, pero finalmente es un porcentaje menor del 50%. La ANFEM está preocupada por esto, porque si uno de nuestros elementos en la visión y visión es consolidar la calidad de las escuelas, pues este es nuestro referente. El sistema de acreditación salió de ANFEM. Aquí afortunadamente tenemos al doctor Octavio Castillo y López, que fue el pionero del Sistema Nacional de Acreditación y que gracias a sus esfuerzos y de otro grupo de presidentes de la ANFEM se logró consolidar. En ese sentido, entonces, tenemos que trabajar mucho uniendo esfuerzos para poder incrementar esto, no como un número, sino como referentes reales de la calidad, porque además, pues igual que en las aulas, sabemos cuál es el mínimo para pasar y muchas escuelas a veces nos quedamos con ese mínimo, pero ¿cómo aspirar al 10? ¿Y qué significa el 10 para el Instituto Politécnico Nacional? Que no va a ser el mismo 10 que para otra universidad, la que ustedes quieran. Va a ser el 10 del Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su esencia y de acuerdo a su planta académica y el perfil de sus estudiantes que están estudiando en este momento. Siguiente, por favor. Y fíjense que esto está teniendo impacto y ya lo vemos en el examen nacional de residencias. Igualmente la doctora Marcela González de Cosío y el doctor Eduardo González Pier, que presentaron esto ya en la reunión de CIFRUS a nivel federal, estando los secretarios de Salud y de Educación presentes, pues se encontró que la acreditación parece que sí impacta en la calidad de los estudiantes, porque observamos que hay mayor número de ingresos al ENARP de escuelas acreditadas, pero además con promedios más elevados. Entonces ya empiezan a vislumbrarse datos que antes no se publicaban por no exhibir a ciertas instituciones, pero creo que la historia ya nos ha dado el tiempo suficiente para asumir nuestra responsabilidad social y evolucionar en este sentido. Entonces, ya tengo la acreditación, ¿qué voy a hacer? No para incrementar el número de los que se quedan, sino para que estos resultados de la evaluación salgan cada vez mejor en las áreas de conocimiento que el examen está manejando en este momento. Siguiente, por favor. Nada más a manera de ejemplos, sobre todo para los estudiantes que tomen conciencia de lo que están en este momento construyendo. Tenemos aquí entonces que de todos los que se tienen conceptualizados, porque no hay desgraciadamente datos completos, son aproximaciones de diferentes autoridades en la materia, pero el INEGI nos dice que de los médicos generales y especialistas que hay en este país, 82% están trabajando en lo que les corresponde. Pero tenemos diversidad y un 8.3% está trabajando en otras cosas que nada tienen que ver con la medicina. Entonces hay que también tener claro hacia dónde estamos encaminando a nuestros estudiantes, qué perfil les estamos proporcionando. Siguiente, por favor. Distribución de la población de médicos ocupados en el sector terciario según subsector de actividad, y entonces tenemos que el 87% de esos médicos que acabamos de ver en la gráfica, pues están en servicios de salud y asistencia social, otros están en el gobierno, otros en servicios profesionales e incluso en el comercio. Entonces tenemos distribuidos por todos lados médicos. Eso no es el problema. Si en el perfil dice que pueden tener esa condición, excelente, pero si no, sí habrá que pensar por qué no está sucediendo como lo planeamos. Siguiente, por favor. Y aquí para los que se quejan de que estudian muchas horas, ¿cuál es el número promedio de horas que trabaja un médico ya en ejercicio? Vean ustedes que la mayor parte está entre 35 y 48 horas por semana. Eso es lo reportado, más lo que venga en la práctica. Incluso hay grupos que trabajan más de 48 horas a la semana. Entonces el mercado es muy amplio, hay mucho trabajo que hacer. Y también tenemos pues el otro extremo, aquellos que están prácticamente sin trabajo o con periodos discontinuos de labor. Siguiente, por favor. Y ahí está la comparación entre hombres y mujeres. Las mujeres son más trabajadoras, las mujeres son más trabajadoras en el grupo de 15 a 34 horas por las razones que ya mencionamos de la familia, y los varones pues en los otros grupos porque tienen más posibilidades de dedicarse tiempo completo a su actividad. Siguiente. Por lo tanto, entonces, no solamente el análisis de estos factores externos
pues se circunscribe al sector salud, sino están involucrados el propio sistema de salud, los escenarios clínicos, las normas que hoy se han estado publicando, los directivos, los docentes, los estudiantes, la infraestructura y el equipamiento con que cuenta la institución, y algo importantísimo, el modelo curricular al que ustedes se van a adscribir. El modelo curricular va a ser la síntesis de lo que ustedes han sido, son y hacia dónde pretenden caminar. Por lo tanto, es un trabajo muy fino que demanda todo el esfuerzo de los académicos, estudiantes, trabajadores, para verse reflejado en cada una de las acciones que van a estar plasmadas ahí. Siguiente, por favor. Y entonces las preguntas básicas que yo haría en este momento, igual que lo he hecho en otras escuelas cuando las vamos a visitar para la acreditación, es la siguiente serie. ¿Cuál es la función social del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, en la formación de los médicos? ¿Cuál es su perfil de formación? ¿Cuentan con los recursos necesarios para formarlos? ¿Tienen un seguimiento de sus egresados y cuál ha sido el impacto del uso de todas estas condiciones en el ejercicio posterior? ¿Cómo impacta el ejercicio de los médicos? ¿Cómo ha impactado y cómo va a impactar en el sistema de salud nacional? Siguiente. Y entonces, ahora sí nos vamos a la parte endógena, lo que corresponde como fundamento de este análisis curricular. Los tres ejes que podemos mencionar como fundamentales, ustedes podrán tener una mejor opinión, son el epistemológico, el pedagógico y el organizativo administrativo. Siguiente, por favor. El epistemológico es definir cómo vamos a conceptualizar lo que se entiende por conocimiento. Si vamos a competencias, si nos quedamos tradicionales, si vamos modular, hacia dónde vayamos tenemos que tener claro cuál va a ser el concepto de conocimiento. Por lo tanto, cuáles van a ser las áreas disciplinarias que tenemos que cultivar y por último, los contenidos que tributen a esas áreas y a esa definición de conocimiento. Siguiente. En el eje pedagógico, con base en lo anterior, ¿qué características definen entonces al estudiante? Que es el sujeto de enseñanza, pero también va implícito ahí el profesor. ¿Cómo me voy a comportar? Entender y tener muy claro cómo aprende el que aprende, y si no sabe cómo lo voy a enseñar. Nos quejamos de los niveles previos educativos, ¿y qué hacemos aquí? ¿Cómo los vamos orientando a que aprendan a aprender? Y ahí tenemos muchísimos recursos hoy en día. También, ¿cómo enseña el que enseña? La capacitación docente es fundamental, hacer un análisis autocrítico. ¿Quién soy en este momento? ¿Soy un profesor tradicional o soy un profesor que induce a que el estudiante sea el actor principal? Esas son las grandes áreas de reflexión. ¿Y cómo se estructuraría entonces la propuesta didáctica que se va a llevar a cabo en aulas, laboratorios, escenarios de simulación, hospitales y todo lo que implique este plan de estudios? Siguiente. Por lo tanto, entonces tiene que haber también adecuaciones en la estructura organizacional. La que funcionó para el modelo que actualmente tienen, a lo mejor no va a funcionar al 100%. Y quiero de una vez aclararles, no se trata de cambios radicales, no se expongan a hacer cambios radicales, evolucionen, tengan en mente cuáles son sus fortalezas, continúenlas, pero con el firme propósito de cómo afrontar los retos que no hemos logrado superar y otros más que están surgiendo en este momento. Uno de ellos, como ya les decía, el uso de la simulación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que sí nos quitan poder a los profesores, pero son de los grandes elementos que hay que valorar si vale la pena y empoderar a nuestros chicos que son la razón de ser de nuestras instituciones. Y entonces ahí, por lo tanto, redefinir la misión y visión de la institución y la conducción, el liderazgo y supervisión, o sea, el gobierno, para poder llevar un control de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Siguiente. Ahí les invitamos a que consulten un referente. Este referente fue construido por consenso de las escuelas y facultades de medicina, no para que se aplique a pie juntillas en las escuelas, sino como un referente de análisis para saber cómo van a encaminar la formación de sus estudiantes. Y algo que llama la atención aquí es justamente lo que está en el centro, la formación metodológica. Hoy la gran decisión, con todo lo que podamos sonar simples, y que no quiero sonar de esa manera, está en dos grandes condiciones. Los formamos como enciclopedias vivientes tratando de recuperar y memorizar todo el conocimiento que se pueda,
o los enseñamos a manejar toda la amplia gama de conocimientos y aplicarlos en la resolución de problemas. Entonces, en ese sentido, como una sugerencia muy respetuosa, analicen qué tienen en este momento de este perfil por competencias que habla de la formación metodológica, de las bases científicas, de la ética y el profesionalismo, del trabajo en equipo como un elemento indispensable del sistema de salud del futuro, y algo importante, el trabajo comunitario. El trabajo comunitario es un estándar, el estándar 18, si ustedes lo recuerdan, que nos habla de qué manera se empieza a vincular la escuela con la comunidad, cómo la van conociendo. Y eso es el antecedente para conectarse posteriormente con el sistema de salud, porque es muy compatible con el modelo de atención primaria de la salud que hoy en día está promoviendo la Organización Panamericana de la Salud en México y que lo está estudiando el sector salud para saber de qué manera se puede incorporar. Pues ayudémosle, creo que tenemos mucha experiencia en ello y se puede aprovechar. Siguiente, por favor. Y entonces, pues tenemos que entender nuestro papel. La OMS en el año 2006 estableció que es preciso planificar y gestionar activamente el sistema de producción de personal sanitario, centrándose en desarrollar instituciones docentes y de salud sólidas. El binomio no puede ser por separado. Siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos varios apoyos. Uno, la ANFEM, que siempre estará con ustedes para apoyar en todo lo que se necesite. Tenemos 93 afiliados, hay expertos de todos los tipos, de todas las vertientes y todas las corrientes. Pueden compartir, como hoy lo va a hacer el doctor Benavides, toda su experiencia, como lo va a hacer el doctor Luis Felipe, desde diferentes perspectivas. El COMAEM, que nos va a seguir indicando cómo estamos en cuanto a la calidad, la certificación de nuestros médicos generales a través del CONAMEGE, las academias, tanto la Nacional de Medicina como la de Cirugía, el Colegio Médico de México, que hemos estado trabajando por separado. Si logramos trabajar juntos, esto tiene una dimensión mucho más ambiciosa. Siguiente. ¿Qué se requiere? Teniendo solidez en la construcción teórico-conceptual de lo que va a ser su modelo curricular, podemos entonces ahora sí analizar la vinculación sector educativo y sector salud partiendo del perfil por competencias del Politécnico. Aquí yo lo puse del médico general mexicano, pero partiendo del perfil de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Estandarizar la calidad de la educación médica en todo el país a través de la acreditación nacional, desarrollar modelos de atención comunitaria, atención primaria a la salud en las instituciones de educación superior, que el sistema de salud define el valor del médico general mexicano y lograr calidad, equidad y recursos financieros en el sistema de salud. Siguiente. ¿Cuál es el posible impacto entonces? Uno, que sigamos vigentes como institución formadora de médicos en este país con la perspectiva de la internacionalización. No nos extrañe que en un futuro médicos del Politécnico estén transitando cada vez más frecuentemente por diferentes países, sobre todo los europeos, que hoy por hoy tienen una problemática de formación de personal de salud. Y va a llegar un momento en que si nosotros tenemos la calidad suficiente y necesaria, voltearán los ojos hacia acá. Igual que ya lo están haciendo con el personal de enfermería, ¿por qué no los médicos? En nosotros está la decisión. Y logrando esa calidad, consolidaremos la atención primaria a la salud en México, dignificaremos el estatus del médico general y con ello se logrará los tres elementos que ya mencionábamos en las primeras diapositivas y lo más importante, la satisfacción del paciente, del equipo de salud y de los educadores que participamos en este proceso. Siguiente, por favor. Y bien, pues el camino es largo, el camino es difícil, pero yo estoy seguro de que en esta institución van a lograr algo muy interesante. Es un momento histórico que les tocó vivir a ustedes, en el cual ustedes van a dejar esa herencia. ¿Cuál va a ser la presencia de la Escuela Superior de Medicina Instituto Politécnico Nacional en el contexto formativo de médicos para el siglo XXI? Muchísimas gracias.